Hola, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a evaluar el efecto de la temperatura en la solubilidad. La agenda para esta semana consta únicamente de dos actividades. La primera es ver el video, donde vamos a estudiar el efecto de la temperatura en la solubilidad. Y luego vamos a resolver la guía número 3, correspondiente a la semana 4, donde se presentan 3 ejercicios de aplicación. Esta agenda tiene vigencia esta semana desde el 4 de mayo hasta el viernes 8 de mayo. Prestemos atención a cada detalle explicado en el video, ya que los ejercicios propuestos son bastante similares a los que vamos a trabajar acá. El contenido que vamos a considerar primero es definir el concepto de solubilidad, luego vamos a verificar el efecto de la temperatura en la solubilidad. Vamos a continuación a conocer qué son las curvas de solubilidad y en un ejemplo vamos a ver cómo se usan. Luego vamos a definir la cristalización fraccionada y vamos a verificar también un ejemplo. Y vamos a concluir con la metacognición. Cotidianamente utilizamos mucho el concepto de solubilidad. Decimos, este es soluble. Por ejemplo, en el café es soluble. ¿Pero a qué se refiere la solubilidad? La solubilidad hace referencia a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una temperatura en específica. Eso es muy importante. Quiere decir que hay una relación muy estrecha entre solubilidad y temperatura. Como podemos ver acá, se ha disuelto una cantidad de soluto en 1 litro de agua a 20 grados centígrados. Si se sobrepasa esa cantidad máxima, se observan pequeños cristales que se forman. Quiere decir que cierta cantidad de solvente solamente puede disolver una cantidad definida de soluto a una temperatura también establecida. Si se sobrepasa esa cantidad máxima, entonces el soluto empieza a aparecer en forma sólida. La solución ya se satura, ya que el solvente pierde la capacidad de disolver más soluto. Recordemos el enfoque molecular del proceso de disolución del que habíamos hablado anteriormente en el primer video. Ya no existen interacciones soluto y solvente con el exceso de soluto, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia a la solubilidad, a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente a una temperatura establecida. Para verificar mejor este fenómeno, vamos a observar un pequeño ejemplo. Vamos a disolver sal, cloruro de sodio, en agua. Se está utilizando una masa de agua de 100 gramos de agua destilada. Luego se va a disolver cierta cantidad de sal, en este caso se utilizan 35 gramos de sal. Para facilitar la disolución se hace uso de un agitador magnético, que es esa perlita que se ha agregado, y luego se agrega el soluto. En este equipo que se llama Hot Plate se puede seleccionar la opción para que solo se mueva el agitador magnético y se uniformice la solución. Como podemos observar, los 35 gramos de sal en los 100 gramos de agua se diluyen completamente. No hay rastros de cristales de sal. Se agrega 1 gramo más de sal y se puede observar que todavía se disuelve completamente. Pero ¿qué sucede si se agrega 1 gramo más de sal? Como ya se ha superado la cantidad máxima que esa cantidad de agua puede disolver, entonces el soluto aparece en forma de cristales. Ya no se puede disolver más la sal. Para resolver ese inconveniente, lo que se hace es incrementar la temperatura. En este caso, la disolución actualmente tiene 27 grados centígrados. Incrementamos la temperatura aplicando calor, agitamos y como podemos observar, la temperatura, al estar relacionada con la energía cinética de las partículas, favorece las colisiones efectivas entre partículas de soluto y solvente, favoreciendo el proceso de disolución. De esta manera podemos observar que luego de un determinado tiempo de agitación y de incremento de temperatura,
se diluye completamente, alcanzando una temperatura de 80 grados centígrados. Observemos, no hay rastros de cristales de soluto. ¿Ya? ¿Qué podemos verificar? Que para los solutos sólidos la temperatura favorece el proceso de disolución. Mientras más alta sea la temperatura, mayor va a ser la cantidad de soluto que se puede disolver en un determinado solvente. Sin embargo, esto no es ilimitado. Va a llegar un punto en el que ya, aunque se incremente tanto la temperatura, el solvente ya no va a poder disolver a más soluto. Lo que podemos concluir del pequeño experimento realizado es, primero, que en la mayoría de los casos la solubilidad de una sustancia sólida aumenta con la temperatura, como lo podemos verificar. Luego, la capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver un sólido no es ilimitada. Ya vimos que existe un tope. Ya va a haber un punto en el que ya el solvente ya no pueda disolver más soluto, aunque sigamos incrementando la temperatura. Luego, esto es muy importante, se relaciona con el enfoque molecular del proceso de disolución. No hay una correlación o una ecuación que establezca la relación entre el signo del calor de disolución, el delta H de disolución, y la variación de la solubilidad con la temperatura. Quiere decir que esos efectos se deben determinar experimentalmente. Hasta el momento hay mucha investigación relacionada a esto, por lo tanto existen muchas correlaciones y muchas gráficas que ya vamos a ver más adelante para cada tipo de soluto que muestran la relación que hay entre temperatura y solubilidad. Y luego, añadiendo soluto a un volumen dado de disolvente, se llega a un punto a partir del cual la disolución no admite más soluto. Un exceso de soluto se va al fondo del recipiente, como pudimos observar. Entonces la solución se satura. Esas son las 4 conclusiones principales que podemos destacar. Hay que tenerlas muy en cuenta para poder analizar de mejor manera los ejercicios de aplicación. Como ya vimos, no hay una correlación clara entre calor de disolución y temperatura. No hay una regla general. Son datos que se determinan experimentalmente. Y esos datos se presentan en curvas de solubilidad. Hay variedad de curvas. En bibliografías y en diferentes textos se pueden encontrar diferentes curvas de solubilidad. Estas curvas se construyen con datos experimentales. Para poder utilizarlas hay que fijarnos muy bien en las unidades que tienen cada eje. Acá, por ejemplo, en esta curva, la temperatura se ha expresado en el eje X en grados Celsius y en el eje Y tenemos a la solubilidad, que se expresa en gramos de soluto en 100 gramos de agua. Entonces lo que tengo aquí en el eje Y son los gramos de soluto que se pueden disolver en 100 gramos de agua. En esta curva de solubilidad se presentan varios solutos. Nosotros podemos utilizarla independientemente del soluto que queramos analizar. Observemos como para la mayoría de solutos, a medida que incrementa la temperatura, también incrementa la solubilidad. Para unos es más considerable el incremento de solubilidad con respecto a la temperatura y para otros es casi invariable, como por ejemplo el cloruro de sodio o la sal, el soluto que se utilizó en el ejemplo mostrado en el pequeño video. Observemos que al principio, según lo que vimos en el video, la temperatura era de 27 grados Celsius. Llegamos a obtener una solubilidad máxima de 36 aproximadamente. Cuando aumentamos la temperatura a 80 grados Celsius, se pudieron disolver hasta 38 gramos en 100 gramos de agua. Entonces, es lo que establece este coeficiente o la forma de la curva se relaciona con variables como la temperatura, la presión y, sobre todo, la naturaleza del soluto. Aquí sí dependemos de la naturaleza química de cada sustancia. Observemos que tenemos una excepción, el sulfato de cerio. Al principio, a baja temperatura tiene mayor solubilidad. A medida que aumenta la temperatura, esa solubilidad va disminuyendo hasta que llega a un valor constante. Entonces, por eso tampoco podemos generalizar que para todos los solutos sólidos la solubilidad aumenta con la temperatura. Hay excepciones, como por ejemplo el sulfato de cerio. Entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar de esto? Que en la curva de solubilidad se expresa la relación que existe entre solubilidad y temperatura para un determinado soluto. Muy bien.
vamos a ver, como se plantea acá también, que para un soluto sólido la influencia de la presión es pequeña. No interesa tanto la presión. Sin embargo, cuando el soluto es gas, sí influye bastante la presión. Pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Veamos el primer ejemplo. A partir de la curva de solubilidad dada, determine a qué temperatura debe calentarse una mezcla formada por 200 gramos de agua y 140 gramos de nitrato de potasio para que se disuelva totalmente. Muy bien, tenemos la curva de solubilidad. Observemos que hay diferentes solutos, pero a nosotros solo nos interesa el nitrato de potasio. Quiere decir que solo me voy a concentrar en esta curva verde, que es la curva que corresponde al nitrato de potasio. Las demás no me interesan. Observemos las unidades de cada eje. En el eje X la temperatura está en grados Celsius y en el eje Y tengo la solubilidad, gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Muy bien, empezamos con nuestra identificación de datos. Tenemos una masa de agua de 200 gramos y tenemos una masa de nitrato de potasio de 140 gramos. Ahora observemos algo muy importante. La masa de agua que yo tengo son 200 gramos, pero la unidad que se me presenta en el gráfico es gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Entonces, para uniformizar los datos que yo tengo con los datos que se presentan en el gráfico, yo debo plantear un factor. Es lo primero que debo hacer en mi planteamiento. Para ello, voy a expresar el dato de masa de soluto entre la masa de solvente. De esta manera, 140 gramos de nitrato de potasio entre 200 gramos de agua. Para saber la cantidad de nitrato de potasio que hay en 100 gramos de agua, simplemente multiplico por 100. ¿Ya? Porque 100 gramos es la base aquí en la unidad de solubilidad. Si fueran mililitros, yo debo hacer la conversión. Y recordemos que entre masa y volumen la relación la da la densidad, ¿verdad? Eso no tiene que ser ninguna limitante. Muy bien, haciendo el factor de esta manera, gramos de agua en el denominador se cancelan con gramos de agua en el numerador. De esta manera voy a obtener como unidades en esta operación solamente gramos de nitrato de potasio. Realizo las operaciones y obtengo una masa de nitrato de potasio de 70 gramos. Este resultado está diciendo que en 100 gramos de agua se pueden disolver 70 gramos de nitrato de potasio. Ahora, para responder a la pregunta, ¿cuál es la temperatura? Para eso voy a utilizar el gráfico o la curva de solubilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ubicar en el eje Y, a donde tengo los 70 gramos de soluto. Estoy aquí. Luego, desde los 70 gramos de soluto, voy a trazar una recta horizontal hasta tocar a la curva del soluto de interés. En este caso es el nitrato de potasio. De esta manera. Luego, desde ese punto, voy a trazar una recta vertical hacia abajo que toque al eje X para poder leer la temperatura. De esta manera, observemos, desde la masa del soluto, toco a la curva del soluto de interés y luego bajo en vertical a tocar el eje X. Acá voy a leer la temperatura. Atendiendo a la escala que estamos utilizando, como se pueden dar cuenta, no hay una división menor, sino que estamos trabajando de 10 en 10. Lo que voy a hacer es una estimación o un valor aproximado. En este caso, aproximadamente son 42 grados Celsius. Entonces, la temperatura a la que se disuelve todo el soluto es de aproximadamente 42 grados Celsius. Es muy importante decir que es aproximado porque no es una medición exacta. Sobre todo porque este es un método de lectura gráfica. Cuando leemos de un gráfico hay un cierto margen de error, ya que dependemos también de la escala a la que se ha planteado la gráfica. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya vimos que es bien sencillo, hacer la razón de solubilidad según los datos que nos están dando, convertir a las unidades que estamos utilizando, luego identificando la masa del soluto, nos vamos a leerla en el eje Y, trazamos la recta horizontal a tocar con la curva del soluto de interés y luego trazamos la recta vertical hasta tocar al eje X para leer la temperatura.
Eso es todo lo que tenemos que hacer. Las demás curvas no nos interesan, solo nos interesa la curva del soluto que estamos analizando. Muy bien. Uno de los procesos que se realizan a partir de la dependencia de la solubilidad con la temperatura es la cristalización fraccionada. Muchos sólidos, como ya pudimos darnos cuenta, disminuyen su solubilidad al disminuir también la temperatura. Por ejemplo, en una solución donde haya presentes varios sólidos, se puede aprovechar la propiedad de que, según su naturaleza, unos se van a solidificar más rápido que otros. A ese proceso también se le llama precipitación, cuando empiezan a aparecer cristales del sólido al disminuir la temperatura. Se le llama fraccionada porque aún al reducirse la temperatura, no toda la cantidad del soluto se va a hacer sólida, siempre va a quedar una porción que va a estar disuelta. No en todos los casos se da así de bonito como se presenta en este ejemplo. En la mayoría de casos se van depositando los cristales al fondo, ¿ya? No en todos los casos se forman los cristales de esta manera, pero es un buen ejemplo. Entonces, este proceso de cristalización fraccionada nos puede permitir separar sustancias de interés a partir de este proceso. Ya vamos a verlo con detalle en el ejemplo. Observemos con atención. Se tiene una mezcla de 95 gramos de nitrato de plomo y 20 gramos de clorato de potasio a 60 grados centígrados en 100 gramos de agua. Quiere decir que yo tengo dos solutos. Tengo nitrato de plomo y tengo clorato de potasio. Y esos dos solutos están disueltos en 100 grados Celsius, en 100 gramos de agua a 60 grados Celsius. Luego la mezcla se enfría hasta que se registra una temperatura de 10 grados Celsius. Esa es la temperatura final. ¿Qué cantidad de nitrato de plomo puro se obtiene al enfriar la mezcla? ¿Se han formado cristales de clorato de potasio? Muy bien. Nuestro primer paso, luego de leer y analizar el enunciado, es nuestra identificación de datos. Ya que tenemos dos solutos y dos temperaturas, lo mejor es resumir la información en una tabla, como la que tenemos aquí. Tenemos los solutos, la masa que tenemos en 100 gramos de agua, y vamos a determinar la solubilidad de cada uno de los solutos a la temperatura 1, que son 60 Celsius, y a la temperatura 2, que son 10 grados Celsius. Para el nitrato de plomo tenemos una masa de 95 gramos en 100 gramos de agua, y para el clorato de potasio tenemos una masa de 20 gramos en 100 gramos de agua. Para determinar las solubilidades de cada soluto a una de temperatura dada, utilizamos el recurso de la curva de solubilidad. En esta curva identificamos la línea que corresponde a cada soluto. En este caso, la recta amarilla corresponde a las variaciones de solubilidad con respecto a la temperatura para el nitrato de plomo. Y la curva café corresponde a las variaciones de solubilidad con respecto a la temperatura del clorato de potasio. Las demás no me interesan, solo me interesa la amarilla y la café. Entonces, vamos a resumir esos datos en la tabla. Primero vamos a determinar la solubilidad del nitrato de plomo a 60 grados Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la misma manera que lo trabajamos anteriormente, solo que al revés. Como ahora lo que tenemos es temperatura, nuestro punto de partida va a ser el eje X. Desde el eje X vamos a trazar una recta vertical hasta tocar a la curva de nitrato de plomo. Cuando lleguemos a este punto, vamos a trazar una recta horizontal hasta tocar al eje Y para poder leer la solubilidad, o sea, la masa que se puede disolver en 100 gramos de agua a la temperatura que ya hemos establecido. Y lo tenemos de esta manera. Estando en este punto, se lee el valor aproximado de solubilidad, que en este caso es 98. 98 gramos de nitrato de plomo en 100 gramos de agua. Lo mismo vamos a hacer entonces cuando la temperatura sea de 10 grados Celsius. Vamos a partir de los 10 grados centígrados y vamos a trazar una recta vertical que toque a la curva de nitrato de plomo, que en este caso es esta.
hasta aquí. Y luego desde ese punto vamos a trazar una recta horizontal que toque al eje Y para poder leer la solubilidad. Así, de esa manera bien simple. Y luego leemos el valor aproximado, que en este caso son 45 gramos en 100 gramos de agua. De la misma manera vamos a trabajar al clorato de potasio. Vamos a partir de 60 grados centígrados, vamos a trazar una recta que toque a la curva de clorato de potasio. Y desde ese punto vamos a trazar una recta horizontal que toque al eje X, al eje Y, perdón, para poder leer la solubilidad de esta manera. Aproximadamente es un valor de 22 gramos en 100 gramos de agua. Para determinar la solubilidad a 10 grados Celsius, de la misma manera, parto de la temperatura de 10 grados Celsius, trazo una recta que toque a la curva del soluto de interés, en este caso clorato de potasio, y desde ese punto voy a trazar una recta horizontal que toque al eje Y para poder leer la solubilidad. Leo el valor aproximado, que es de 4 gramos en 100 gramos de agua. Cuando ya he tomado las lecturas de solubilidad del gráfico, ahora viene la parte del análisis. Esto es muy importante, hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. La masa del soluto de nitrato de plomo que yo tengo son 95 gramos. A 60 Celsius, la solubilidad es de 98 gramos. Quiere decir que a 60 Celsius, toda la masa de nitrato está disuelta. ¿Por qué? Porque es menor a la cantidad máxima que se puede diluir. Quiere decir que aquí está en solución, no hay presencia de cristales. Lo mismo sucede con el clorato de potasio. A 60 Celsius, todo el soluto está disuelto, no hay cristales. ¿Por qué? Porque la masa de soluto que yo tengo es menor a la solubilidad. Si aquí, por ejemplo, yo tuviera 25, quiere decir que de esos 25, 22 estarían disueltos y yo tuviera 3 gramos de cristales. Así de simple. Lo que expresa la solubilidad es la cantidad que está diluida o disuelta. Ya, muy bien. ¿Qué sucede cuando se redujo la temperatura? A 10 grados Celsius, la máxima cantidad que se puede disolver de nitrato de plomo son 45 y yo tengo 90. Quiere decir que de 95, perdón. Quiere decir que de esos 95, 45 están disueltos y lo demás está en forma de cristales. ¿Qué pasa con el clorato de potasio? La solubilidad máxima a 10 Celsius son 4 gramos. Quiere decir que de los 20 gramos que tengo, solo 4 están disueltos y lo demás está en forma de cristales. Quiere decir que lo único que tenemos que hacer es una resta sencilla. Para determinar los cristales de nitrato de plomo, partimos de la masa inicial, que son los 95 gramos, y le restamos la máxima cantidad que se puede disolver en 100 gramos de agua. Estos 45 son los que están disueltos entonces. De esta manera, de los 95 que tengo, si 45 están disueltos, entonces 50 gramos están en forma de cristales. Lo mismo para el clorato de potasio. De los 20 gramos que tengo, si 4 están disueltos, entonces lo que tengo de cristales son 16 gramos de clorato de potasio. ¿En qué momento podemos hacer esta resta sencilla? Es cuando las unidades coinciden, ¿verdad? En este caso, la masa de agua son 100 gramos, coinciden con los datos que se resumen en la tabla, que son gramos de cada sal en 100 gramos de agua. Si la base fuera distinta, entonces tendríamos que hacer factores como lo hicimos en el ejemplo anterior. Por eso es muy importante verificar que nuestros datos coincidan con lo que nos está expresando la gráfica. Como pueden ver, son cálculos bastante simples. Lo único que tenemos que recordar es la manera en la que tomamos lecturas, ya sea de solubilidad o de temperatura a partir de las curvas. Muy bien. Para nuestra metacognición, cuando preparamos nuestra bebida favorita, no sé si a veces se han dado cuenta cuando hacemos un tan, por ejemplo, si el agua está muy helada, es muy difícil que se disuelva o a veces se hacen los pequeños cristalitos al fondo del recipiente donde estamos haciendo la bebida. Entonces, cuando ustedes hagan un fresquito de horchata, así bien delicioso como el que se ve en la foto,
¿Será mejor agregar el azúcar antes o después del hielo? ¿Es mejor prepararlo con agua a temperatura ambiente y después meterlo a la refri? ¿O utilizar agua helada al principio? ¿Qué será mejor? También con los conceptos estudiados evalúen en qué casos es más fácil que se disuelva un soluto. Ya vimos que la solubilidad no solamente depende de la temperatura, sino que también de la naturaleza del soluto. Haga otro ejercicio usted en su casa si tiene disponibilidad de pastillas efervescentes. Trate de disolver una en agua helada y otra en agua caliente y verifique cómo se dan esas variaciones de solubilidad. Muy bien, voy a estar pendiente de sus consultas, de sus comentarios. Algo muy importante que quiero destacar esta vez es que si tienen dificultad para resolver algún juego, algún test o alguna de las actividades, deben reportarlo en la semana en la que está vigente esa actividad. Me han surgido muchos casos que me preguntan hasta bien después, cuando ya me falta bien poco para que se me cierren los perfiles, y realmente eso atrasa varios procesos que tengo pendientes. Así que tenemos que trabajar en los tiempos establecidos. Recuerden los horarios de consulta y por cualquier dificultad, repórtenla al momento, sea lo que sea. No espere. Si tienen problemas para ingresar al aula, si tienen problemas para ingresar a algún juego, si le da error a algún juego, si no entiende un ejercicio, si no alcanzó a subir a tiempo la tarea, todo lo tiene que reportar al momento, no tiene que esperar. Muy bien, después de la regañada, los extraño mucho. Espero que estén muy bien, cuídense bastante a ustedes y a sus familias. Espero que nos podamos encontrar pronto y bendiciones.